y le proponemos que podamos leer esta tarde aquí en Los Periodistas lo que dice de la prensa conservadora, que por cierto, Alejandro, comienza con un poema de Rubén Darío, La calumnia, que me gusta leerlo. A mí me gusta mucho Rubén Darío, y dice, ya lo ha hecho el propio presidente con sus palabras en la conferencia mañanera: puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de ese modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cieno. Rubén Darío. Pero así comienza este capítulo sobre la prensa conservadora. El caso de la prensa fue realmente impactante. Se refiere al sexenio, al gobierno transitorio de Francisco I. Madero. Los medios de información convencionales, es decir, los periódicos, la radio y la televisión, nos han atacado como nunca se había hecho desde los tiempos de Francisco I. Madero. Perdón, se refiere a la época actual. Para empezar, esta actitud se explica por la estrecha relación que existe entre empresas y medios. Más claro todavía, los dueños de los medios de información más influyentes en México son hombres de negocios, de mucho poder económico y por lo mismo político. Desde luego, hay casos singulares, como los de los periódicos Reforma y El Universal, cuyos dueños, aunque no poseen fortunas dignas de la lista de Forbes, siempre han recibido publicidad del sector público o privado a cambio de proteger a potentados y denostar a opositores al régimen autoritario y de corrupción. El Universal defendió a las compañías extranjeras cuando se nacionalizó el petróleo al aprobarse el artículo 27 de la Constitución promulgada en Querétaro en febrero de 1917. Ese diario no publicó absolutamente nada al día siguiente de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968. Y en los últimos tiempos jamás cuestionó las llamadas reformas estructurales para privatizar bienes del pueblo y de la nación en beneficio de particulares nacionales y extranjeros. Tampoco denunció la corrupción rampante del periodo neoliberal. Sin embargo, ahora está desatado contra nosotros. El caso de Reforma es parecido, aunque este depende más en lo económico de empresarios y banqueros a quienes siempre ha defendido abierta o simuladamente. La empresa tiene su origen en Monterrey, donde por décadas ha publicado El Norte, que tiene gran influencia en la población, al grado de que allá pone y quita gobernantes a su antojo. Sus directivos tomaron la decisión de hacer ese tipo de periodismo en la Ciudad de México y en los tiempos de su gran aliado Carlos Salinas de Gortari. En 1993 apareció El Reforma. Se trata de un periódico más conservador y doctrinario de la actualidad, además de ser el más tenaz defensor de la política neoliberal o neoporfirista y de la corrupción de los delincuentes de cuello blanco. Al mismo tiempo, es como el catecismo de los sectores más retrógradas y desinformados de las clases medias. La mentalidad clasista de quienes lo leen se puede entender a la perfección con solo ver una publicación de uno de los directivos más cercanos a la familia de los Junco, dueños del periódico, con motivo del resultado de las pasadas elecciones en la Ciudad de México. Me refiero al tuit que puso el exdirector de Reforma, Lázaro Ríos, utilizando el mapa de la Ciudad de México, en donde el territorio se separa casi en línea recta en dos, y en un lado quedan las alcaldías donde viven los ricos y la clase media, y del otro lado las demarcaciones donde hay más pobres, sobreponiendo en cada caso los siguientes textos, comillas: aquí viven los que pagamos impuestos, aquí viven
los que reciben subsidios. Y continúa López Obrador en su libro A mitad del camino. Tal pensamiento, compartido por muchos, es el que recrea este diario día tras día. En él, la información deja de ser un empeño para contar y reflejar la realidad, para convertirse en la reiteración de dogmas, prejuicios y nociones preconcebidas. En el caso del mensaje del tuit, que menciono, por ejemplo, es falso que los empresarios y las clases medias paguen más impuestos que los pobres. Se recauda más IVA de la mayoría de la población, ya que no hay manera de eludir esa contribución porque grava el consumo, por lo que siempre será pagado por quienes compran los productos, siendo las empresas solo un intermediario entre los mexicanos y la hacienda pública. Durante 2020, la población con trabajo, tanto formal como informal, ha contribuido con 1,038,533 millones de pesos. En cambio, el ISR lo pagan en mayor cantidad los trabajadores que los empresarios. En 2020, los asalariados contribuyeron con 927,546 millones de pesos, mientras que los llamados grandes contribuyentes aportaron 524,707 millones de pesos, lo que representa una tasa de ISR del 11% para los primeros, es decir, para los trabajadores, contra 1,3% de los segundos, es decir, de los grandes contribuyentes. Pero regresando al papel de la prensa, tanto estos dos periódicos como la inmensa mayoría de los medios de información, con sus comentaristas, columnistas, articulistas y conductores de noticias, se han entregado por entero a la difamación y a la mentira. Casi todos aplican la máxima del AMPA del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna. Luego de las elecciones, el primer domingo de junio, el Instituto Nacional Electoral publicó un monitoreo elaborado por la UNAM, en el cual se muestra que durante la reciente campaña política, noticieros y comentaristas de radio y televisión no guardaron ningún equilibrio en el manejo de la información. Entre el 4 de abril y el 2 de junio, los medios electrónicos dieron una cobertura favorable a la coalición y a los partidos opositores, lo contrario a Morena y sus aliados. Por ejemplo, continúa el presidente López Obrador, en el Valle de México dieron el doble de notas positivas, 338, a la coalición opositora Vamos por México que a la coalición Juntos Haremos Historia, 162, misma que acumuló más comentarios negativos en ese periodo. Si lo vemos por partido, la inequidad es mucho mayor. Durante la campaña electoral, los noticieros de radio y televisión transmitieron 3 veces más notas negativas de Morena, 1,599, que del PAN, 552, o del PRI, 567, en tanto que estos dos partidos tuvieron más notas positivas que Morena. El sesgo informativo en contra de Morena fue por partida doble. Es más, la empresa Intelite, en un monitoreo del mes de julio de 2021, registra que los medios de información convencionales del país dedicaron a mi persona 657 menciones en contra y solo 55 opiniones a favor, es decir, 92% en contra del 8% a favor. Todo ello es explicable si se considera que ya no hay subvención, chayote o cualquier otro mecanismo para comprar lealtades y conciencias. Esto lo sigue escribiendo el presidente López Obrador en su libro. Y añade, no olvidemos que uno de los principales pilares del antiguo régimen fue el control de la información, reforzado con la censura y a periodistas y aceitado con el pago de publicidad y otros servicios ofrecidos por los medios de comunicación. Los gobiernos neoliberales usaban el dinero de la publicidad oficial para pagar silencios, comprar conciencias y financiar la máquina de propaganda a su favor. Entre 2001 y 2018, los medios de comunicación, televisión, radio e impresos recibieron por publicidad del Ejecutivo Federal 110,782 millones de pesos, sin considerar
otros contratos de servicios, construcción, ventas o prebendas. Casi la mitad del monto fue erogado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, 53,571 millones de pesos, seguido por Felipe Calderón, con 40,409 millones. Peña Nieto gastó en promedio 10,000 millones de pesos anuales en publicidad. Estos recursos consideran el presupuesto del Consejo de Promoción Turística de México, que contrató a medios de comunicación para diversas campañas y a los que les pagó a través de agencias de publicidad como Starcom Worldwide, una compañía con sede en Chicago y filial de la corporación transnacional francesa Publicis. Las televisoras fueron sin duda las más beneficiadas por ese gasto en propaganda oficial. Televisa es la empresa que más dinero recibió en los sexenios de Fox, Calderón y Peña, cerca de 15,000 millones de pesos, seguida por Televisión Azteca, 9,000 millones. Por su parte, Grupo Imagen cosechó 1,142 millones de pesos. En todos esos casos, Peña Nieto les aportó más de la mitad de esos ingresos. Entre los medios impresos, Reforma fue el periódico favorito de los gobiernos panistas de Fox y Calderón. El primero le dio 292 millones de pesos y el segundo 404 millones de pesos, seguido por el Universal. Fox le dio 274 millones de pesos y Calderón 368 millones de pesos. Milenio, el diario Milenio, sigue el presidente López Obrador en su libro. Milenio también fue consentido de Fox, 173 millones, y de Calderón, 380 millones. Pero en el periodo que más recibió fue en el de Peña, más de 423 millones de pesos. Continúa el libro en este capítulo, La prensa conservadora. Dice, en el sexenio pasado se privilegió al periódico Universal, que recibió 1,450 millones en 6 años, seguido por Excelsior con 1,140 millones y por La Jornada con 542 millones. Recapitulando, en 18 años, el Universal cobró 2,093 millones de pesos por publicidad oficial. Excelsior, 1,203 millones. La Jornada, 1,100 millones. Reforma, 987 millones. Y Milenio, 977 millones. Enumero únicamente a los periódicos que más recibieron. Entre las concesiones de radio hay varios grupos que acapararon la publicidad en ese sector. Por ejemplo, en los 3 sexenios de referencia, Grupo Fórmula obtuvo 2,459 millones de pesos, en tanto que Grupo Asir recibió 726 millones de pesos y MBS 526 millones de pesos. Con Enrique Peña Nieto se oficializa el pago directo a periodistas y columnistas por su trabajo en los medios, además de financiar sus portales personales. Se tiene una lista de 36 comunicadores que recibieron entre todos 1,029 millones de pesos entre 2013 y 2018. El que más destaca por sus ingresos en los 3 sexenios es Joaquín López Dóriga, quien obtuvo en ese periodo más de 446 millones de pesos en contratos con el gobierno, siendo el de Peña el que más dinero facturó, 249 millones a través de 4 empresas. En segundo lugar está el escritor Enrique Krause, con 370,858,000 pesos, como dueño y principal accionista de Letras Libres, Vuelta y Clio. En tercer lugar está el escritor Héctor Aguilar Camín, al frente del grupo Nexos, quien cobró 166 millones de pesos, casi 100 millones de ellos con Enrique Peña Nieto. En cuarto lugar está el empresario y periodista Federico Arreola, propietario de SDP Noticias, que recibió 154 millones, el 99%,
de Enrique Peña Nieto. Le siguen Beatriz Pajés, de la revista Siempre, 106 millones. Oscar Mario Beteta, de Radio Fórmula, 74.500.000. Cayo de Hacha, 59 millones. Raimundo Riva Palacio, El Financiero, 43 millones. Ricardo Alemán, La Razón, 25 millones. Adela Micha, 24 millones. Roberto Rock, 23.900.000. Pablo Iriarte, El Financiero, 22 millones. Rafael Cardona, 16 millones. José Cárdenas, Radio Fórmula, 13.500.000. Daniel Moreno, de Animal Político, 10 millones. Eunice Ortega, 10 millones. Paola Rojas, Radio Fórmula, 6 millones. Ramón Alberto Garza, Reporte Índigo y Código Magenta, 4.900.000. Salvador García Soto, El Universal, 4.500.000. Eduardo Ruiz Gili, Radio Fórmula, 4.200.000. Hoy ya no se le paga ni un peso a estos escritores, columnistas y opinadores profesionales, continúa López Obrador, y todos, sin excepción, lanzan críticas feroces contra el gobierno y contra el presidente de México. Gozan, en cambio, de plena libertad para cuestionar, denostar, desinformar, mentir y hasta insultar. El actual gobierno mantiene un debate abierto con los medios informativos y con los comunicadores por la información tendenciosa o viles infundios que publican, pero nunca ha censurado ni perseguido a ningún periodista, editor ni dueño de medios de comunicación. Hay más libertad de expresión que nunca, a pesar de que empresarios, líderes opositores y hasta el INE continúan con viejas prácticas y presionan a diversos medios para que modifiquen su línea editorial o incluso censuren a periodistas, colaboradores o eliminen temas de su agenda. En este capítulo 3 también del libro A la mitad del camino, que está en circulación, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se titula Los opositores, también se refiere a los intelectuales del antiguo régimen. Y vea lo que escribe el presidente López Obrador en esta parte de su libro. El caso de los intelectuales orgánicos es lamentable. Sus dos principales líderes, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, han exhibido que las motivaciones reales de su trabajo y de sus emprendimientos no son culturales, éticas, literarias o históricas, sino meramente mercantiles. Aunque carezcan de la estatura intelectual de Justo Sierra o Francisco Bulnes, o de Antonio Caso, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, entre otros, han sabido colocarse entre los más afortunados escritores en la historia del país. Aguilar Camín comenzó como ideólogo y defensor de Carlos Salinas. Luego lo traicionó y se puso al servicio de Zedillo. Con Fox y Calderón se adoptó al panismo y con Peña siguió siendo oficioso y comedido. Y en todos los casos resultó muy bien recompensado. El otro caso emblemático de la intelectual reclutada por el régimen oligárquico es Enrique Krause, cuyo innegable talento no es el de historiar, sino el de hacer excelentes negocios al amparo del poder público a una costa de sacrificar la honestidad intelectual. En una ocasión, el entonces secretario de Gobernación, Santiago Krill, descendiente del político, empresario y terrateniente chihuahuense Luis Terrazas, le encargó a Krause que editara una semblanza elogiosa de ese personaje, tan representativo del porfirismo y de su modo de operar en los estados de la República. Como por arte de magia, y sin el menor respeto por el rigor histórico, Krause convirtió a Terrazas en un prócer, un héroe local merecedor de gratitud eterna por las generaciones posteriores. También recuerdo que en un artículo publicado en el periódico Reforma,
vindicación de Porfirio Díaz, Krause sostuvo, cito, por lo que hace a su saldo de sangre, Porfirio Díaz no fue, ni remotamente, el mayor asesino de nuestra historia. Los crímenes que refieren J.K. Turner y otros críticos, como Valle Nacional, Mátalos en Caliente, Río Bravo, Tomochic, son ciertos y deplorables, pero la medalla de oro en esa práctica no la tiene Porfirio Díaz, sino el otro Díaz de nuestra historia reciente, Ordaz, varios caudillos de la Revolución y los presidentes sonorenses. Frente a la matanza de chinos en Torreón, las barbaridades de Villa, los fusilamientos de todas las facciones, La Cristiada, Topilejo y Tlatelolco, Porfirio Díaz fue, casi, un alma de la caridad. En ese tiempo, añade López Obrador, a través de un mensaje de Twitter, le contesté: es lamentable que un historiador como Krause olvide, porque ni lo menciona, el exterminio de yaquis y mayas durante el porfiriato con el infame y descarado propósito de arrebatarles sus tierras y sus aguas. El gobernador de Sonora de aquel entonces, Luis E. Torres, reconoció que habían muerto en la guerra contra los yaquis 15,000 indígenas, sin considerar a las miles de familias deportadas para trabajar como esclavos en las haciendas azucareras, tabacaleras y enequereras del sureste. Krause es inteligente, pero se obnubila porque tiene demasiada vocación conservadora. Por otro lado, continúa el presidente, el empresario nunca protestó por los fraudes electorales que se cometieron en los tiempos del PRIAN y por el contrario los solapó. Krause ha sido el preferido para contar la historia electoral de México mediante contratos en el INE. De hecho, el más reciente documental que elaboró para la autoridad electoral en marzo de 2018 se llamó Historia de los procesos electorales en México, por el que cobró 2,320,000 pesos. Ese mismo año produjo en Televisa la serie La Democracia en México. En ambos casos, como ejemplo de su congruencia democrática, al abordar las elecciones presidenciales de 2006, no menciona la guerra sucia en contra de mi candidatura. Por el contrario, afirma que no hubo pruebas del fraude electoral que benefició a Calderón. Pues bien, estos dos personajes han dominado por décadas la escena intelectual oficial. A estos dos grupos pertenecen decenas o hasta cientos de escritores, músicos, poetas, actores, historiadores, antropólogos, arqueólogos, periodistas y demás hombres y mujeres de ciencia, letra, arte y cultura. La mayoría fue adherido a estos dos grupos por convicción o por interés, pues de estas dos fracciones dependía la posibilidad de ser tomado en cuenta, publicar, exponer, poseer con reconocimientos y asegurar un ingreso. Por lo general, estos dos grupos, que en esencia son uno solo cuando se trata de defender al antiguo régimen, una especie de PRIAN de la intelectualidad, han aportado muy poco al desarrollo de las ciencias puras o aplicadas, las ciencias sociales, el arte o la cultura. Por el contrario, son una prueba irrefutable de la degradación progresiva que sufrió México durante el periodo neoliberal. Es evidente que el neoporfirismo sometió hasta la inteligencia. Por ejemplo, hoy escasean los nuevos escritores destacados, y ciertamente no me refiero a militantes, sino a buenos literatos o prosistas. En los hechos se cuenta con los dedos de la mano. Se extraña a José María Pérez Gay, a Arnaldo Córdoba, Luis Javier Garrido, Carlos Monsiváis, Bolívar Echeverría, Hugo Gutiérrez Vega, Sergio Pitol, Fernando del Paso, Julio Scherer García, Jaime Avilés y otros que ya partieron. La mayoría de la intelectualidad, de quienes se sienten personas de letras, de ciencia y de la academia, han aportado muy poco en nuestro tiempo y más bien han ayudado con sus ambiciones personales a mantener mediatizada e inhibida la fecunda creatividad de los jóvenes mexicanos. Pero tengo la convicción de que la transformación nacional en curso muy pronto dará paso a una nueva época de esplendor cultural. Sí, sigue el presidente Andrés Manuel López Obrador
en este libro, A la mitad del camino, en el que hace efectivamente una dura crítica, no solamente a la prensa conservadora, como la define, sino a los intelectuales del antiguo régimen, como llama de manera específica a Enrique Krause y a Héctor Aguilar Camín, y a todos los que agrupa, una especie del PRIAN de la intelectualidad, dice el presidente. Y añade, ¿cuánta razón hay en la frase de Belinsky dirigida a Nikolai Gogol, el gran escritor ruso, quien cuando se volvió conservador se le esfumó hasta el buen estilo literario? El crítico argumentaba, no cabe duda de que cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Lo acontecido en nuestro país en la llamada República de las Letras es aún más penoso. El enojo de los intelectuales contra la Cuarta Transformación es por dinero que dejaron de recibir del gobierno. Aunque están vigentes las becas a sus allegados, porque no hay propósito de quitarles nada, ya no son mandones ni tienen las influencias de antes. Y sobre todo, ya no tienen el erario federal a su disposición. Krause y Aguilar Camín, reitero, son casos excepcionales del control y la manipulación que se ejerce en los círculos cerrados de la élite intelectual. Ambos han encabezado sendos grupos de escritores, artistas y académicos que por más de 40 años han monopolizado premios literarios, becas y apoyos oficiales de los gobiernos en turno, además de acaparar espacios en medios de comunicación y de recibir financiamiento de empresas, personajes de la oligarquía mexicana y organismos empresariales como el Consejo Mexicano de Negocios, la Coparmex, Coca-Cola FEMSA, Bimbo, Jumex, TV Azteca y Televisa, entre otros. Los gobiernos del periodo neoliberal fueron muy obsequiosos con ambos grupos, a cambio de lo cual recibieron apoyo ideológico y político casi ilimitado. Tan solo en lo que va del siglo, el grupo Nexos de Aguilar Camín y el grupo Letras Libres, antes Vuelta y Editorial Clio de Krause, recibieron 537 millones de pesos del presupuesto público en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los contratos y pagos se hicieron por concepto de publicidad, compra de libros, elaboración de documentales y otros servicios como cursos a funcionarios. El gobierno de Peña Nieto fue el que más dinero entregó a ambos. Las dos empresas editoriales de Krause, Clio y Vuelta, que edita la revista Letras Libres, de la que es gerente y director, recibieron de esos gobiernos más de 370 millones de pesos por publicidad, venta de revistas y libros, así como por otros servicios. Krause comenzó su relación económica y política con gobiernos del PRI y del PAN durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, quien le pagó más de 2,000 millones de viejos pesos por los 12 volúmenes y videos de su obra Biografía del Poder. Incluso en un artículo publicado en Reforma, Krause defendió las reformas neoliberales impulsadas por Salinas y cuestionadas tras la rebelión indígena de Chiapas, la privatización, el Tratado de Libre Comercio, la disciplina monetaria, etcétera, fueron medidas coherentes en el mundo que vivimos. El sentido de esas reformas era el único posible a finales del siglo XX. Neoconservadores. Publicado en Reforma el 21 de abril de 1996. Y agrega el presidente en A mitad del camino. No obstante, hay algunos datos de escándalo de sus vínculos económicos con el poder. El gobierno de Peña Nieto compró 540,000 ejemplares de Letras Libres para la dirección de bibliotecas a razón de 7,500 revistas cada mes, de un tiraje total de 14,000 ejemplares. Además, entre 2013 y 2018,
Clio recibió 114 millones de pesos por la impresión de libros, producción de documentales históricos, reedición de programas de televisión y retransmisión de la serie México Siglo XX. Llama la atención que en 2004 esa empresa cobró 6 millones a la Secretaría de Educación Pública por los derechos de las canciones de Gabilondo Soler, de Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri, otorgados a la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Para esa comisión, Clio elaboró en 2006 varios libros de texto. Durante el gobierno de Felipe Calderón, Clio hizo la serie documental Episodios Diplomáticos de México para la Secretaría de Relaciones Exteriores y le dio el servicio de copiado de cápsulas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa. En 2011 cobró por la compra de tiempo aire inserción en la revista LL de España para el Consejo de Promoción Turística de México. Clio produjo 2 programas históricos para la televisión abierta que fueron pagados por el gobierno de Peña Nieto. En 2014, la Secretaría de Cultura contrató sus servicios por las obras Las Revueltas de José. Y al año siguiente, la misma dependencia financió su documental Porfirio, El Centenario, en el que por enésima vez reivindicaba la figura del dictador. En 2016, Clio produjo para la Secretaría de Cultura el documental Generaciones de la Literatura Mexicana, 1950-2000, y al año siguiente hizo otro documental sobre el 85 aniversario de Banobras. En tanto, para la Secretaría de Cultura realizó el documental Literatura Mexicana 1950 y en 2018 le pagaron por el video Generaciones de la Literatura Mexicana del México prehispánico al México del siglo XIX y otros más. En la actualidad, las empresas de Krause ya no reciben contratos del gobierno de la Cuarta Transformación. No se le compra por miles su revista Letras Libres, ni tiene publicidad oficial, por lo que ahora la empresa vuelta recibe ingresos del gobierno de Jalisco, 765,000 pesos, y de entidades privadas como Cemex, 2,200,000, TV Azteca, 2 millones, Fomento Cultural Grupo Salinas, otros 2 millones, Jumex, 1,900,000 y Grupo Coppel, 600,000 pesos. Además, su otra empresa, Clio, es financiada por el Consejo Mexicano de Negocios, 6,600,000, Coparmex, 4,200,000, Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, 2,900,000, Cemex, 4,900,000, BBVA Bancomer, 2,500,000, Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, 2,100,000, Bimbo, 2 millones, Coca-Cola FEMSA, 2 millones, y Starcom Worldwide, 2,800,000, además de recibir aportes del empresario Fernando Senderos Mestre y del gobierno de Jalisco, 3,700,000. Continúa el libro del presidente López Obrador, que analiza justamente a los intelectuales del antiguo régimen. Escribe: en vísperas de las elecciones del 2018, Krause fue señalado como el cerebro de la llamada Operación Berlín, una estrategia mediática y electoral realizada entre 2017 y 2018 con el fin de desprestigiarme como candidato presidencial. Aunque el mismo Krause se deslindó de esa maniobra de guerra sucia, hay testimonios que confirman su participación y de directivos de Letras Libres, así como el patrocinio de empresarios como Agustín Coppel-Luken, del grupo Coppel, Alejandro Ramírez, de Cinépolis, y Germán Larrea, de Grupo México. El otro agrupamiento intelectual que ha monopolizado la vida cultural de México es el Grupo Nexos, dirigido y animado por Héctor Aguilar Camín, quien fue el intelectual orgánico de Carlos Salinas, en cuyo gobierno recibió varios miles de millones de viejos pesos en contratos y prebendas, como lo reveló el periodista Miguel Vadillo. Entre 2001 y 2018, el grupo editorial Nexo Ciencia, Sociedad y Literatura, SADCB, de Aguilar Camín, que incluye la editorial Cali Arena,
así como las revistas Nexos y Política Digital, recibió 166,447,16 pesos por publicidad, venta de revistas y otros servicios como curso a funcionarios. Fox le dio 30,400,000, Calderón 36,900,000 pesos y Peña Nieto 99,100,000 pesos. El grupo Nexos, del que Aguilar Camín es presidente, gerente general y director general, recibió 112,787,177 pesos por publicidad, además de 53 millones por otros servicios, desde la compra de miles de revistas y libros hasta el pago de cursos a servidores públicos. En los 6 años de Peña Nieto, la Secretaría de Cultura compró 462,000 revistas Nexos, de la que Héctor Aguilar Camín es gerente general y director general. Cada mes la empresa vendió al gobierno 7,000 ejemplares de un tiraje declarado de 12,000. En los 3 sexenios, Nexos vendió más de 1 millón de revistas a la Dirección General Nacional de Bibliotecas de la SEP y más de 100,000 libros. En ese periodo, el grupo Nexos también vendió al gobierno federal más de 150,000 libros de su editorial, buena parte de ellos escritos por colaboradores de Nexos. Por ejemplo, en 2011, durante el gobierno de Calderón, Nexos vendió 10,000 libros como material bibliográfico a la Dirección General de Educación Continua de Maestros en servicio de la SEP. Entre los autores figuran José Waldenberg, Pedro Salazar, Raúl Trejo del Arbre y Luis de la Barreda, entre otros que también son articulistas de Nexos. En 2016, Nexos vendió a la SEP 45,600 ejemplares de su colección Cívica y Ética y otros 36,000 libros de su otra colección, Los Imprescindibles. Un año después, la empresa vendió otros 65,600 ejemplares de las mismas colecciones a la Secretaría de Cultura. Como ejemplo, ¿sí? ¿Vas a continuar, Alejandro? Así es. Y concluye esta parte que queríamos leerles a ustedes, concluye con lo siguiente. Como ejemplo de los servicios que Nexos ofrecía a la SEP está un diplomado de formación cívica y ética coordinado por Rafael Pérez Gay, dice el presidente de México en su libro. Por este curso, a 1,000 maestros, el Grupo Nexos recibió 4 millones de pesos en mayo de 2011 en el gobierno de Felipe Calderón. Pérez Gay es director de la editorial del grupo y escribió en 2012 que esos cursos son una línea de negocios de cal y arena que incorporé al editorial como una forma de allegarnos recursos para publicar libros y venderlos. A partir del 2019, los ingresos del Grupo Nexos tuvieron que diversificarse debido a que la presente administración federal ya no le da dinero por publicidad, no le compra los tirajes de las revistas que imprimían y los libros que publica su editorial. El financiamiento privado, concluye López Obrador, de Nexos es similar al de las empresas de Krause. Entre 2018 y 2020 recibió recursos del Consejo Mexicano Mexicano de Negocios por 11,500,000 pesos. Además, firmó contratos con los gobiernos de Jalisco, 9 millones, Estado de México, 2 millones, del municipio de Mérida, Yucatán, 3,400,000. También recibió recursos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2,400,000, y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 4,900,000. De manera personal, Héctor Aguilar Camín cobró 585,000 al municipio, 585,000 pesos al municipio de Mérida en ese periodo. En fin, la súbita pérdida de contratos y recursos de la federación explican por qué Aguilar me tildó de pendejo y arrogante y Krause, con mayor elegancia, me apodó el Mesías tropical.